Hola, soy el doctor Antonio Torres Velázquez, médico pediatra de la Clínica Besalio, neonatólogo y UCI neonatal. El día de hoy nos hemos reunido para tratar el tema las emergencias pediátricas. Las emergencias pediátricas son muchas. El día de hoy las hemos clasificado por su frecuencia. Y estas son las siguientes: emergencias del aparato digestivo, del aparato respiratorio, de la piel o dermatológicas, cardíacas y neurológicas. Todo tipo de emergencia de cualquiera de los órganos que hemos mencionado deben ser tratados en una emergencia pediátrica. Para el desarrollo del tema, cada emergencia que mencionemos está dividida en tres partes: los síntomas, las complicaciones y las enfermedades que causan estas emergencias. Las del aparato digestivo, los síntomas son diarrea, vómitos, dolor abdominal y fiebre. Las diarreas pueden ser líquidas o semilíquidas, con moco, con sangre. Los vómitos pueden ser con náuseas o sin náuseas. Y el dolor abdominal puede ser difuso, es decir, se toca cualquier parte del abdomen y duele, o localizado. Si, si fuera debajo del ombligo y hacia la derecha, es la zona del apéndice. Pensaremos en una apendicitis. Bien. ¿Cuáles son las complicaciones de las enfermedades digestivas? Primero y fundamentalmente la deshidratación. Segundo, hemorragias. Y tercero, los problemas quirúrgicos. ¿Y cuáles son las enfermedades que causan? La gastritis, la gastroenteritis, la gastroenterocolitis aguda, las intoxicaciones alimentarias, las intoxicaciones medicamentosas y las parasitosis. Enseguida, las emergencias respiratorias. Los síntomas son tos, rinorrea o moco en la nariz, fiebre, dificultad respiratoria y cianosis. Cianosis es la coloración azulada de las uñas y las yemas de los dedos. ¿Cuáles son las complicaciones? Síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? El niño está muy enfermo, no tolera por boca y debe ser hospitalizado porque necesita el auxilio de oxígeno y de medicación a la vena. También la dificultad respiratoria puede ir acompañada de retracción costal, agitación, ¿no?, que complican las enfermedades. ¿Cuáles son estas enfermedades? Son el resfrío común, las enfermedades de la garganta, las bronquitis, las neumonías, ¿no?, que producen una emergencia en el niño o en el recién nacido. Las enfermedades cardíacas. Las enfermedades cardíacas tienen como síntomas principales la disnea o sensación de falta de aire, la cianosis, coloración azulada de las uñas y de las yemas de los dedos y los labios, la taquicardia, la taquimia. Taquimia es el aumento de la frecuencia cardíaca, hipertensión arterial y edemas.
¿Cuáles son las complicaciones? Síndrome de dificultad respiratoria, el niño respira muy aceleradamente, paro respiratorio o paro cardíaco. ¿Y cuáles son las enfermedades que causan estas emergencias? Son las enfermedades cardíacas, de las válvulas cardíacas, de las válvulas arteriales que producen insuficiencia cardíaca y crecimiento anormal del corazón. Las malformaciones congénitas cardíacas. El niño nace con el corazón enfermo. Bien. También se considera como causa de una enfermedad cardíaca o emergencia cardíaca las enfermedades generales como la diabetes, como los trastornos de la grasa sanguínea, el colesterol aumentado, los triglicéridos aumentados, que producen una enfermedad cardíaca con los síntomas que acabamos de mencionar. Las enfermedades dermatológicas son enfermedades muy comunes en los niños y los síntomas son las manchas o máculas, las ronchas o pápulas y las ampollas o vesículas, que pueden ser localizadas o generalizadas en todo el cuerpo. Las manchas tienen múltiples formas y también tienen forma de puntos de lápices, llamados puntiformes. ¿Cuáles son las complicaciones de las emergencias, de los síntomas o de las que acabamos de mencionar? Son la urticaria, que es una alergia aguda, el shock anafiláctico, que es un shock agudo, el edema angioneurótico, que es un shock complicado con edema de la lengua que le impide respirar, con el edema de la laringe que le impide pasar el aire hacia los pulmones, o con edema del ojo de manera progresiva. ¿Cuáles son las enfermedades que causan estas enfermedades o estas emergencias dermatológicas? Son la picadura de insectos. Un zancudo le pica los párpados al niño, ¿no? Y le hincha los párpados, ¿no? O cualquier parte de la piel. Son mordedura de la araña o mordedura de una culebra venenosa. También intoxicaciones alimentarias, intoxicaciones medicamentosas. Esas son las causas de estas emergencias dermatológicas. Las emergencias neurológicas. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas están referidos a los movimientos involuntarios que hace el bebé, que presenta el niño. Son los temblores, los tremores, los temblores y las convulsiones. Los tremores son movimientos finos de las puntas de los dedos. Los temblores son movimientos más marcados de los dedos de la mano, como en el caso de la enfermedad de Parkinson. Y las convulsiones, que pueden ser tónicas, que el niño se contrae de manera inadecuada, o clónicas, que el niño tiene sacudidas de las extremidades, o tónicas y clónicas. ¿Cuáles son las complicaciones? Como en las convulsiones el paciente muerde fuertemente los dientes, los aprieta fuertemente, si la lengua se saca, se la parte parcial o totalmente. Pérdida del conocimiento, paro respiratorio, paro cardíaco
o también traumatismo, porque al perder el conocimiento se cae al suelo y se produce alguna lesión. ¿Cuáles son las enfermedades que producen estos síntomas? Son la encefalitis, la meningitis, la meningoencefalitis o los accidentes. Un niño es atropellado y tiene lesión cerebral, se produce una hemorragia y el niño convulsiona. Las enfermedades, las emergencias urológicas. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor o ardor para miccionar, dolor abdominal, fiebre alta, hipertensión arterial y coluria. Coluria es el cambio de color de la orina. Puede ser de color rojo la orina, contiene sangre. Pueden ser oscuras y contiene bilirrubina de una hepatitis. ¿Cuáles son las complicaciones? Retenciones urinarias, edemas, fiebre alta. ¿Cuáles son las enfermedades que causan estas emergencias? Las infecciones del tracto urinario. En las niñas es muy frecuente la cistitis. Las enfermedades renales como la nefritis y la glomerulonefritis. Y también las malformaciones congénitas. Es decir, que los riñones nacen enfermos. Las emergencias oftálmicas. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor del ojo, congestión y edema del ojo y de los párpados, y secreciones. Las secreciones son densas, blanquecinas, amarillentas o verdosas, que pueden cubrir parcialmente o totalmente la apertura de los párpados. ¿Cuáles son las complicaciones? Alteraciones de la visión, dolor agudo, hemorragias. ¿Y cuáles son las enfermedades que producen estas emergencias? Una picadura de insecto en los párpados produce edema de los párpados y dificulta la apertura de ellos. Conjuntivitis es una infección de los párpados. Y los cuerpos extraños. Cuando uno va a la playa, puede entrarle arena a los ojos. Si se ubica en el lado de la parte blanca de los ojos, llamada la esclerótica, le produce un gran dolor, un edema y congestión, enrojecimiento. Pero si esta se ubica en la córnea, le produce lo mismo, pero a los pocos días se produce una cicatrización en la córnea, lo cual dificulta la visión. Otra de las causas de estas emergencias es el glaucoma, que es el aumento de la presión del ojo. La presión sistemáticamente alta daña la retina y produce ceguera permanente. Estas son las emergencias más frecuentes que presentan los niños en toda su etapa, en toda la infancia. Estoy atento a sus preguntas. Cuando los niños y los adultos masticamos mal, pasamos trozos grandes que se pueden atorar en la laringe, presionan el esófago y no pasa al estómago. Y este esófago presiona la laringe, ¿no? Y impide que respire el paciente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que se hace siempre, apretar por debajo del borde de las costillas, pasar la mano de derecha a izquierda
y presionar fuertemente hacia atrás. Esa es la actitud más importante que debemos de hacer. Bien, en el caso de que un niño se caiga, se resbale en su casa, se caiga de las escaleras, se cayó de la bicicleta, del patín, del scooter y se golpea la cabeza, puede solamente hacerse una lesión o perder el conocimiento y tener una lesión. Por ambas causas tiene que ir a una emergencia. Si el niño solamente se ha golpeado y tiene un chichón, pero tuvo pérdida del conocimiento, aunque sea de algunos segundos, es una obligación llevarlo a la emergencia para que le haga lo menos una radiografía o una tomografía en el instante siguiente de detectar la caída del niño. Aparentemente puede ser que no lo necesite, pero las hemorragias aparecen después de la caída. Si el niño se ha golpeado y se ha hecho una herida, tienen que llevarla de emergencia para que le suturen la herida. Pero aunque no parezca que el golpe sea tan significativo, pero el niño quedó groggy o un poco atolondrado, tendrán forzosamente que llevarlo a la emergencia pediátrica. Fíjate, no solamente es necesario la fiebre alta para considerar una emergencia, sino la edad del bebé. Si es un recién nacido que tiene 38 y medio grados de temperatura, tiene que ser llevado a una emergencia, porque los recién nacidos o los niños muy pequeñitos, por una neumonía te pueden hacer fiebre de 38 o 39 en ese momento, pero más tarde te hacen 40 o más. Entonces, cuando el niño tiene fiebre, lo primero que tiene que hacer es controlar la temperatura y darle inmediatamente un medicamento para bajar la fiebre. Si la fiebre es alta, 39 o más, inmediatamente darle una toma del medicamento que baja la fiebre, darle un baño ligeramente tibio, envolverlo al niño, tomarle la temperatura nuevamente para saber si con el baño le ha bajado, aunque sea 1 grado, envolverlo y llevarlo a la emergencia. Cuando la fiebre es de 39 para arriba. Este niño que tiene fiebre de 39 en este momento, en media hora, puede estar convulsionando con fiebre de 41 o 42. Por esa razón, se le da inmediatamente su medicamento para la fiebre, se le da un bañito de agua casi fría, se le envuelve y se le lleva a la emergencia. Sí, vuelvo a recalcar, en los niños una emergencia es necesario que sea tratado en una emergencia pediátrica. Cualquiera de las emergencias que hemos señalado a través de la presentación amerita una atención en emergencia. Porque lo que hoy vemos podríamos lamentar mañana o pasado por no haberlo hecho, como en el caso del traumatismo. Las radiografías, las tomografías o las resonancias magnéticas son los únicos que detectan si el niño tiene una hemorragia. Y puede ser que sea una hemorragia chica que paró, pero esta deja una cicatriz en el cerebro y al cabo de algún tiempo el niño comienza a convulsionar. Por esa razón, cuando uno considera lo que acabamos de expresar, tiene que agarrar a su niño y llevarlo inmediatamente a la emergencia. Bien, les agradezco mucho a ustedes la atención y siempre estaré a sus órdenes. Trabajo en la Clínica Vesalio y cuantas veces quieran estaré a su entera disposición. Muchas gracias, buenas noches.